Airlanes ready for takeoff. Carnavale, el juego de Vesperon Games, ya en su corta trayectoria, ha sido nominado como mejor reglamento en uno de los eventos más importantes de Estados Unidos. Me refiero con ello a la 38ª edición de los Origin Awards. La Origin Awards es una conferencia enorme donde se juntan muchísimas empresas, enseñan sus productos, sus juegos, y donde se premian los juegos más originales de cada sector y apartado. El simple hecho de haber sido nominado ya es un gran hito para Vesperon Games y su juego Carnavale. Vesperon Games lo formaron en sus orígenes 3 personas: David Esbri, principal diseñador y editor de juegos, junto a David Jobs, que se denomina él mismo como el gestor de la empresa, y Jordi Riba, el asesor empresarial. Entre esas 3 personas sacaron y crearon el juego Carnavale. Tanto David Esbri como David Jobs han trabajado para Games Workshop, cada uno en distintos sectores, y David Esbri se desvinculó el año pasado de Vesperon Games y sigue trabajando en la actualidad en Games Workshop, haciendo adaptaciones, traducción, diseño y publicación de la subsidiaria aquí en España. El juego Carnavale se podría definir como una reinvención de la historia a partir del siglo XVII debido a unos acontecimientos. Básicamente es un juego que se podría decir que bebe un poco de un folclore especial de la festividad y el ambiente de Venecia, pero aparte está muy fuertemente influenciado por los mitos de Cthulhu del H.P. Lovecraft. Para hablaros del Carnavale os tengo que contar un poquito los antecedentes. Estamos en 1792. En Venecia traen importado desde Trípoli a la Universidad
de Venecia un artefacto extraño. Durante la permanencia de ese artefacto en la universidad empiezan a suceder acontecimientos extraños, los estudiantes empiezan a tener sueños raros y pesadillas y se empieza a respirar un ambiente de locura muy Lovecraftiano. Cuando deciden eliminar el artefacto porque creen que es el causante de todo esto, resulta que el artefacto ha desaparecido, o mejor dicho, se ha fusionado con la propia ciudad y no lo pueden destruir. En 1793 aparece un profeta extraño que habla sobre entidades cósmicas que quieren destruir a la humanidad y adueñarse del mundo. Va pidiendo ayuda a las distintas religiones y facciones del mundo, que lo toman por loco o simplemente lo ignoran. Hasta llegado un momento que es asesinado, y es ahí a donde cambia la realidad que se vive en ese momento. Se abre una brecha que la llaman la herida de los cielos, y a través de ella nuestro mundo penetra en todo tipo de seres y sobre todo poderes mágicos y demás. En 1795 ya Venecia está sumida completamente en el caos. Los locos adquieren cierto tipo de habilidades especiales. Hay personas que pueden manipular la magia, aparecen seres extraños desde las profundidades del agua, y la muerte y el terror pues es algo diario y cotidiano en las calles y en los canales de Venecia. Con este panorama apocalíptico nos encontramos en el juego 4 bandas principales. Estarían los patricios, que serían básicamente las familias nobles y adineradas. La estética es muy cuidada, la estética de carnaval veneciano con sus máscaras y esa ropa rimbombante. Luego tenemos a los feudales, que serían los enfermos mentales y enfermos que hay en psiquiátricos, que han empezado a organizarse y viven en un cierto ambiente de terror y miedo dentro de su propio hospital o ospedale, como sería en italiano. Están basados básicamente en magia, en poderes extraños, y quizás sería lo más representativo de una de las facetas del terror psicológico y sobrenatural de Lovecraft. Luego tendríamos los Rasharan, que básicamente son seres acuáticos que surgen desde los canales de Venecia, y se podría hacer una analogía para que lo entendáis, serían profundos, los profundos de carnavales, que también luchan. Y por cuarta facción tendríamos el gremio, que sería el resto de ciudadanos, que son ladrones, delincuentes, ciudadanos, que se reúnen en bandas para luchar también. Con estas 4 facciones se pueden formar distintos tipos de bandas y no se requiere mucho para jugar al carnaval, son unas cuantas miniaturas. Lo normal, según los propios creadores, son ejércitos, bandas de 250 a 300 puntos. Más de 350 ya sería muy grande, y 150 a 200 sería para empezar a jugar y coger un poquito la mecánica del juego. En este paso rápido por carnavales os voy a explicar un poquito los conceptos básicos, luego la hoja de personaje, y esbozaré un repaso rápido y lo más detallado posible sobre el mecanismo y las reglas y sistemas más importantes del juego, para que podáis tener una idea clara de cómo funciona y cómo serían la hora de jugar en una mesa. En conceptos básicos, el juego Carnaval es un juego de miniaturas, por lo tanto tendríamos distintos tipos de miniaturas. Hay personajes únicos y personajes normales, y las peanas se moverían en 3 tamaños principalmente: medio, grande y enorme. Dependiendo del tipo de criatura o personaje, pues utilizaría una peana y otra. La peana en carnavales es muy importante, ya que si no permite el paso sin tocar la peana, no puedes pasar a otro lado de la calle, ya que tienen muy en cuenta tanto la escenografía como el tamaño de las peanas a la hora de jugar.
Es un juego que utiliza un sistema de dados de 10, y nunca mejor dicho, porque son 10 dados de 10. Se usa básicamente siempre 9 dados de un mismo color y un décimo dado de otro. El que tiene un color distinto se denomina dado del destino, y siempre se tiene que tener a la hora de tirar el dado del destino. En caso de haber eliminaciones de dados, el último siempre sería un S. Aunque sea un juego basado en sistemas de dados de 10, a veces se piden tiradas de dados de 5, que se consigue tan fácilmente como dividir la tirada entre 2 y redondearla hacia arriba. Para medir, Carnavales no utiliza el sistema métrico nuestro, sino utilizaría el sistema de pulgadas. Por facilidad y adaptación del sistema de juego, es más lógico que una tirada que indique una distancia se mida en pulgadas que hacer adaptaciones raras en centímetros, y por lo tanto vaya a necesitar una cinta métrica en pulgadas, pero es lo que le da más coherencia al sistema de juego y a la hora de jugar. También hace uso de plantillas. Las plantillas vienen incluidas en el reglamento, que se pueden fotocopiar fácilmente, o si preferís podéis descargarlas directamente de la página de Wesperon e imprimirlas. Luego también hay marcadores. Esos marcadores se pueden tanto imprimir como utilizar las cuencas de colores que se pueden encontrar en los chinos. Hacen falta 4 tipos de marcadores. El juego utiliza los marcadores de activación para saber si una miniatura ha sido activada o no, los marcadores de ocultación, por si una miniatura está oculta o no, los marcadores de aturdimiento, por si ha sido aturdida durante el combate y no puede realizar ningún tipo de acción, y los marcadores en guardia, por si la miniatura está preparada por si le van a atacar, emboscar y quiere estar en guardia. Otro de los elementos fundamentales y más importantes de Carnavales son los elementos de escenografía. Como podéis ver, la escenografía embarca todo, tanto los edificios de la ciudad de Venecia, los canales, las góndolas, las cajas, los barriles, y todo tiene ciertas reglas aplicables según el manual e influyen tanto para el movimiento como la interacción con los elementos y las demás miniaturas durante el juego. Las miniaturas se agrupan en una banda, aunque en el juego las llaman escuadra, y en esa escuadra, a la hora de jugar, todo jugador tiene que elegir un líder que recibe la habilidad universal de mando, que explicaré un poquito más adelante. No hay turno de... Bueno, en Carnavales no son turnos de movimiento, disparo y demás, sino se dividen por turnos, por rondas y turnos. En cada ronda se activa una miniatura y según los puntos de acción de esa miniatura, pues podrá hacer distintas acciones. Las acciones tienen puntuajes distintos, desde un punto por mover, quizá un punto por nadar, trepar pueden ser 2 puntos. Entonces, claro, dependiendo de los puntos de acción de la miniatura, se van invirtiendo y va realizando esas acciones. Una vez que has terminado de hacer todas las acciones, se le pone un contador. La sucesión de rondas es bien sencilla. Se tira una tirada de iniciativa según la reserva de dados de la habilidad de mando del jugador. El jugador que saque más aciertos, más éxitos, pues empieza el turno. Los éxitos son muy bien sencillos. El juego tiene una dificultad base en todas las tiradas de 7, a no ser en que la regla o en la habilidad o en el hechizo se diga lo contrario. Por lo tanto, se tiran la cantidad de dados que está en mando, se hace la tirada, todo dado que supere el 7 es un éxito, el jugador que tenga más éxito elige si empieza o pasa el turno. Hay una cosa curiosa que me gusta muchísimo de Carnavales, que es cuando un jugador tiene menos miniaturas para activar que su adversario, puede obligar a su adversario a jugar otra ronda más, y así ver qué hace su adversario con su miniatura. Una vez que todas las miniaturas han sido activadas, se realizan las acciones finales del turno, se resuelven eventos, se quitan todos los contadores de activación y vuelve a empezar. Se tira otra vez una tirada de iniciativa y a ver qué jugador empieza. El juego, cuando se está jugando, pues tiene básicamente
aventuras o misiones que se tienen que cumplir durante la partida. En cada una de ellas pues se eligen tanto por tirada en tabla o se acuerdan con una aventura que se pueden descargar de la página web o viene propiamente en el mismo reglamento. Las aventuras se pueden encadenar y se puede desarrollar una campaña donde las escuadras van subiendo de nivel y van adquiriendo nuevas habilidades y objetos. Esta sería la hoja de personaje. En la hoja de personaje podéis ver los puntos de acción, que son los puntos que podéis invertir para realizar las acciones, como comenté en la ronda. En nombre ponéis el nombre de la miniatura que queréis poner, eso es libre elección vuestra. El tipo tenéis que poner donde se rellenaría el tipo, si es un personaje independiente, un magi, un rashad, un polichinela. En descriptores, pues ahí vendría si es un humano, un soldado, un mago. En punto de mando, eso sería la habilidad universal que os comenté, que va gastándose, y entonces claro, tenéis que, el primer sería el número máximo que tenéis al iniciar la partida, y después de las barras se irían colocando todos los puntos que se han ido restando. El coste sería el coste de la miniatura en cuestión. El karma, una cosa básica en el juego que entraré ahora un poquito más adelante, pero que también ocurre lo mismo, se tiene un puntuaje y se va modificando durante la partida. Se va gastando y se puede ir ganando durante la partida. Los puntos de vida, como en cualquier otro juego, pues la vida del personaje, y una vez que llega a cero, pues está fuera de combate. Hay un detalle muy curioso de los puntos de vida, que son los números negativos que veis abajo, que eso es para marcar los distintos umbrales de dolor. ¿Qué son los umbrales de dolor? Los umbrales de dolor son cuando llega a ese casilla específicamente y pasa, por ejemplo, de ningún número al -1, ha pasado un umbral de dolor. Y ese -1 significa que es un penalizador a sus acciones y a sus tiradas. En caso de hacer una tirada de combate, pues le tendría que restar un dado a su tirada. Ahora vamos a enseñaros los 6 atributos que hay en la hoja del personaje, que sería el movimiento. El número que indica el movimiento son la cantidad de pulgadas que puede mover la miniatura. Hay distintos tipos de movimientos, así que se pueden superar los que vienen indicados. El combate sería la cantidad de dados que tiene que tirar la miniatura para poder atacar. La destreza sería a la hora de la dificultad que tiene que superar el atacante para poder atacarte, aunque se puede utilizar también para otras circunstancias como saltar y demás. El disparo indicaría la cantidad de dados que tiene que utilizar para poder disparar el personaje, modificadores luego aparte. Mente se utiliza en parte para la inteligencia y la magia, aunque también se utiliza para la iniciativa o la moral en el juego. Y protección, que sería la cantidad de daño que puede absorber. Normalmente es 2, a no ser que sea modificado por algún tipo de equipo o hechizo o evento. Luego tenéis ahí un campo para rellenar las habilidades universales, que son varias en las que podéis elegir. Después las habilidades especiales, el equipo, donde se pueden anotar distintos tipos de equipos, como las armas, las pociones o las armaduras que usen. En conjuros se anotarían todos los conjuros que puede tener, y en notas pues cualquier cosa que deseéis tener para recordar de esa miniatura, algún tipo de táctica, estrategia para tenerla vosotros siempre presente, o regla especial, que nunca viene mal. Ya entrando en el sistema de juego propiamente dicho, volvemos a hablar de los dados. Como os dije, tenemos un dado de destino, 9 dados de otro color que son dados normales. En este juego el 1 se considera pifia y el 10 un crítico. ¿Qué pasa? Eso se viene a decidir a partir del dado de destino. En caso, por ejemplo, de tener que repetir tiradas por alguna habilidad, bueno, mejor dicho, querer repetir tiradas debido a alguna habilidad, pues se pueden elegir los dados normales sin ningún tipo de problema, se vuelven a repetir. En caso de querer repetir el dado de destino, se está obligado a repetir toda la tirada entera. Y si sale un 1, que es una pifia en el dado de destino, no se podría
repetir ninguna tirada. En el juego hay básicamente tres tipos de tiradas. La básica, que son tiradas personales, de una dificultad, o sea, si uno quiere saltar, pues tira y ve si lo consigue o no. Después está el ataque, que sería con la habilidad de combate, utilizando como dificultad la defensa del adversario. Y después tendremos por último las tiradas enfrentadas, que son ver qué jugador saca más éxito que el otro. Si en el dado destino saca un crítico en una tirada enfrentada, le restas un éxito al adversario. Si sacas una pifia, te restas un éxito a ti. Si sacas una pifia y no has sacado ningún éxito, se considera la tirada una pifia absoluta y tiene unas consecuencias negativas según el tipo de tirada o habilidad que estemos usando. En caso de que una habilidad o evento no indique ningún tipo de penalización ni bonificador para la pifia y el crítico, existe la regla que con un crítico se recupera un punto de karma y con una pifia se pierde un punto de karma. Luego hay modificadores a la tirada. Los modificadores a la tirada pueden ser tanto por el umbral de dolor como eventos, como conjuros que nos obliguen a modificar la tirada o habilidades incluso de los adversarios. Esa modificación puede ser un aumento de dificultad o incluso restarnos dados a la hora de tirar. El redondeo en este juego siempre es en el alza, o sea, cada vez que nos veamos obligados a redondear, por ejemplo, retira la mitad de dados de tu mano y tenemos 7 dados, pues saldría 3,5, que en ese caso serían 4. Por lo tanto, tendríamos que quedarnos con 4 y retirar 3. La iniciativa, ya la he comentado, sería una tirada enfrentada con el otro jugador con el valor actual del mando. ¿Por qué digo actual? Porque el mando, los puntos de mando, se pueden ir gastando sucesivamente en el juego. Uno puede gastar hasta 2 puntos de mando para otorgarle 2 puntos de acción a una miniatura. Eso le permite hacer más cosas. ¿Qué ocurre? Si tenemos 8 puntos de mando y hemos gastado 7, pues ya la próxima vez tenemos 6 dados. Hablando de los dados, se me ha olvidado comentar que en este juego nunca, en ninguna circunstancia, se pueden tirar más de 10 dados. O sea, por muchos modificadores que haya y demás, nunca se pueden tirar más de 10 dados. Luego, como otro modificador de las tiradas en sí, tenemos el karma. El karma se puede utilizar tanto para la reserva de dados, o sea, para añadir dados a nuestras tiradas. Podemos gastar un punto de karma y añadir un dado más a la tirada para tener más posibilidades. Podemos rebajar el daño recibido en un combate, sería equivalente a aumentar nuestra defensa. Como antes he dicho, se puede recuperar de varias formas. Otra forma, a la anterior mencionada, sería dejando fuera de combate a nuestros adversarios. Si dejamos de fuera de combate a una miniatura normal, recuperaríamos un punto de karma, y si fuera el jefe de la otra banda, recuperaríamos 3 puntos de karma. En un momento, si alguna miniatura se queda sin ningún punto de karma, pasaría algo similar al umbral del dolor. Recibiría un -1 a todas sus tiradas. Por lo tanto, hay que siempre tener un ojo en los puntos de karma. En movimiento, podemos hacer distintas cosas en movimiento básico, que sería desplazarnos a la distancia indicada en la hoja de nuestro personaje. Correr, que se tirarían dados y según la cantidad de éxito, pues añadiríamos 1 pulgada a nuestro movimiento por cada éxito. En caso de sacar un crítico, se añadirían 3 pulgadas. También está saltar y nadar. En caso de sacar una pifia a la hora de correr, se consideraría que ha tropezado y por lo tanto esa miniatura no movería nada, se quedaría donde estaba. Luego está el movimiento avanzado, que agruparía todo tipo de movimiento, que es ya el que le da ese color tan especial que tiene el juego Carnavales, que sería todo el sistema de subir, escalar paredes, bajar en rapel,
correr por el muro, volteretas y todos esos movimientos acrobáticos que hacen de estos juegos tan característicos y le da al combate muchísimo color. Luego tenemos el combate cuerpo a cuerpo, que para ello tendría que estar la miniatura en contacto peana con peana. Dependiendo de la miniatura que estén en contacto, se tienen distintos modificadores. Por ejemplo, si una miniatura mía está en contacto con dos miniaturas del adversario únicamente, pues yo tendría un modificador de -1 a mi tirada de combate. Si fuera la situación contraria, él me atacara a mí, él tendría un modificador de combate de +1. Estas tiradas de bonificador, tanto positivo como negativo a la hora de combate, tienen un máximo de +2 o -2, dependiendo de la situación. El combate siempre va a ser la tirada indicada en la habilidad de combate contra la dificultad, que sería la destreza del adversario. Si el atacante tiene una pifia, el adversario recibiría un ataque de oportunidad que no le consumiría ningún tipo de punto de acción, pero le permitiría pegar. Luego tendríamos otro grupo muy grande de habilidades, que serían todos los tipos de maniobras. Son técnicas de combate, puño, voltereta, salto con patada y todas esas cosas que hay en el reglamento, y la verdad que dependiendo de las habilidades de cada uno de los personajes, pues se equipan una y otra. Luego también, para personalizar a los personajes, disponemos de armas que también nos dan ciertas cualidades o modificadores a la hora de luchar. Todo esto estaría englobado en el combate cuerpo a cuerpo. Por otro lado, tendríamos el disparo, que se tiraría en base de dificultad 7, y se tiraría la cantidad de dados que te indica la habilidad de disparo. Muchas veces a la hora de disparar no queda muy claro si se ve una miniatura adversaria, si está en línea de visión, no se está en línea de visión. Para ello, Carnavales tiene el perfil de volumen, que son unas plantillas planas de colores divididas en cuatro partes, con una pestañita que se sujeta delante de la miniatura. Y se hace lo mismo tanto con la que recibe el disparo como la que dispara. Y se intenta trazar una línea recta de uno a otro. Y dependiendo de la cantidad de cuadrantes que se vean de esa plantilla, pues se adaptan los modificadores y se decide cuál es la dificultad final del disparo y cuál va a ser el resultado del mismo. En disparo se tienen en cuenta muchos factores, como puede ser la altura, si está la miniatura en cobertura, si no está en cobertura. También las armas de disparo necesitan de recargar, que la recarga depende muchísimo del tipo de arma que utilicemos. No es lo mismo recargar pues una pistola de pólvora compararla con una ballesta, se tardaría lógicamente más la ballesta. Y una cosa que me ha gustado muchísimo es a la hora de lanzar. El sistema de lanzar, el mismo dado que se utiliza para ver la distancia a la que se lanza el objeto, se utiliza un dado y hacia donde apunte a ver cómo lo explico, hacia donde apunte la esquina más sobresaliente del dado, a la hora de tirar un dado de 10 siempre va a quedar un pico señalando hacia un lado, pues sería la dirección que sigue el lanzamiento del objeto. Luego también aquí en el reglamento es cuando empieza a explicar todo el tema de la escenografía, los distintos tipos de cobertura que ofrecen, las reglas especiales y situaciones que puedan vivir pues las miniaturas. Y como ya habéis visto en la foto, la escenografía tanto en el reglamento como en mesa es muy importante y quizá es la base fundamental de este juego. Luego tendríamos la magia, que hay personajes que tienen magia y otros no. Si tiene nuestro personaje magia, vendrá indicado con mago entre paréntesis un número. El número entre paréntesis indicaría la cantidad de conjuros que podría utilizar ese personaje. Los tipos de magia que hay en el juego son de creación, invocación y manipulación.
Para lanzar conjuros se utiliza la habilidad de mente, y si se quiere lanzar si se quiere lanzar un conjuro, siempre se va a tener que gastar la primera vez un punto de karma. Si por ejemplo en ese mismo turno se quiere lanzar un segundo conjuro, se tendría que gastar 2 puntos de karma, siempre el doble. Luego, ya habiendo explicado todo lo que sería el mecanismo a grosso modo, con una breve pincelada para que os podáis hacer una idea, ya nos metemos de lleno pues en las aventuras. En las aventuras pues nos vienen ciertas tablas donde nos permiten hacer tiradas, o incluso nos viene la aventura ya preparada para carnavales. Como ya dije antes, la sucesión de aventuras nos permite hacer una campaña. ¿Qué ocurre con una campaña? En una campaña, dependiendo de la miniatura del adversario y los objetivos que cumplamos, recibimos X número de puntos. Con esos puntos, y por una tirada por cada miniatura que ha sobrevivido nuestra, se nos permite tirar en distintas tablas dependiendo del tipo de miniatura y dependiendo del tipo de bonificador que puedes recibir por haber completado esa aventura. Y esos modificadores pueden ser o habilidades nuevas, o mejoras de armas, o incluso aumentar alguna característica o atributo del personaje. Tienen una dificultad muy alta, mayoritariamente siempre la dificultad creo que eran de 8 o 9 de las tiradas, y no se pueden repetir en una misma aventura la subida de nivel de los personajes, aunque parezca que sí, no te permiten, si has tenido una subida de nivel exitosa, volverlo a subir. Hay unas tablas para las aventuras que son eventos que se suceden durante las partidas, que se tira también en una tabla bastante larga, y quizás la que más me ha llamado la atención sería la tabla de agenda, que serían unas tiradas ocultas que hace cada una de las bandas, es una regla opcional, pero es una misión secreta que cada una de las bandas tiene, y una vez que se cumple pues te dan o te otorgan esos puntos. Básicamente Carnavales, en sus más de 158 páginas, cubre muchísimas situaciones y unas reglas muy bien escritas y explicadas. Creo también que toda la parte del trasfondo está más que cubierta, creo que son aproximadamente 30 páginas de trasfondo donde te explica cada una de las facciones, y como juego la verdad es que sorprende muchísimo. Creo que entre el elemento de escenografía y a la hora de jugar el campo de batalla, todo lo que serían las maniobras, los saltos de personajes, el combate, el disparo y demás, pues puede ser una experiencia muy vistosa y divertida. Las partidas suelen durar, o eso dicen, sobre 1 hora y media o así. Yo también creo que depende de la experiencia, lógicamente, de los jugadores a la hora de jugar, como también el tamaño de las bandas. Desde Forja y Hyperman TV vamos a seguir y apoyar a Carnavales, porque nos parece un juego absolutamente genial. Y ahora, unas cuantas fotos.